Bueno, ante todo, agradecer a cada uno de ustedes que se conectaron hoy, un día miércoles, en un horario bastante complicado. Sin embargo, igual tenemos 14 personas. La semana pasada tuvimos 30 aproximadamente, pero está bien, después esto va a estar en YouTube. Contarles un poco de quién es Alexander. Él es un estudiante de economía, a punto de egresar, ahora en febrero. No solamente es estudiante de economía, sino que además es estudiante de estadística a la par. Estudia dos carreras este hombre, máquina. Desde la Universidad de Múnich. Nos conocemos hace mucho tiempo, cuando partimos con el tema libertario, escuela austriaca, éramos de 18 años. Así que me consta que es un punto de vista interesante. En Chile hay pocos economistas de este enfoque austriaco, y en esta oportunidad nos va a realizar una perspectiva de la economía austriaca, que es la que nosotros seguimos, versus las formas económicas que se enseñan en la universidad actualmente. Así que, sin más preámbulos, doy la palabra a Alexander. Muchas gracias por aceptar la invitación, por tu generosidad y humildad también. Vale, Alex. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, ya hace casi 6 años que estamos en esto, así que vamos a ver si logro hacer una introducción a la economía austríaca un poco más diferente de las que yo vi en su momento hace 6 años. Ojalá, claro, diferente, un poco más crítica quizás. Voy a compartir el PowerPoint. Prácticamente de salir de la carrera de economía, encuentro que es bueno saber qué tienen de diferente para poder saber como por qué esta es mejor que la otra o por qué deberíamos seguir esta. Entonces los voy a intentar convencer de que esta es mejor que las alternativas que existen, pero también por qué las otras también tienen sus puntos buenos, que no todo lo que hacen las otras escuelas es necesariamente malo. Entonces, básicamente la economía la podemos organizar como un conjunto de personas o de economistas de diferentes escuelas y diferentes lugares de pensamiento, por así decirlo, que están en constante lucha o discusión por imponer o proponer sus ideas a la ciencia económica, ¿no? Entonces tenemos por un lado los economistas ortodoxos y por el otro lado los economistas heterodoxos. Los ortodoxos son los que están en mainstream, son básicamente los que dominan lo que llamamos ciencia pura, por así decirlo, en la economía, y luego los heterodoxos son las diferentes ramas que están por afuera, que participan muchas veces
dice, lo que yo quiero, mi objetivo es maximizar la rentabilidad de una inversión o de un proceso empresarial, etc. Ahí lo que se intenta es maximizar la cantidad de dinero que se va a ganar. Por lo tanto, es una ingeniería, porque no se está intentando entender cómo funcionan los procesos humanos, sino que se está aplicando la teoría para mejorar y optimizar un cierto proceso, ¿no? Lo mismo se hace con los motores. Nosotros tenemos que imaginar o nosotros tenemos que considerar, tener el juicio de valor de que el motor es bueno mientras menos benzina gasta. Pero otra persona podría decir, no es bueno que el motor gaste menos benzina. Es mejor que se vea mejor. Entonces es un juicio subjetivo, por así decirlo. Y por lo tanto yo, o los austriacos en general, lo calificaríamos como no científico, sino que ingeniería. El problema que tienen los neoclásicos es que son de la tradición inglesa, que son muy pragmatistas. Y el pragmatismo, ¿qué es lo que dice? Que la ciencia se define como lo que es bueno o lo que es útil básicamente, ¿no? Entonces, si una teoría es útil para algún objetivo, eso es científico. Y esto queda relativamente muy claro con un ensayo, uno de los pocos ensayos de epistemología que hace Milton Friedman, que dice que lo más científico, o la teoría más científica, es la teoría que mejor sirve para predecir. Y mientras más simple y más exitosa sea para predecir, más científica. En cambio, la escuela austríaca, a diferencia de la escuela neoclásica, que Milton Friedman es del mainstream, es neoclásico, la escuela austríaca, siguiendo una corriente muy antigua de filósofos como Santo Tomás, Aristóteles, incluso Kant, tienen otra concepción de qué es lo que es la ciencia. Y nosotros consideramos que la ciencia es un método para entender la realidad. Nosotros buscamos entender la realidad tal cual es y no enfocarla hacia un objetivo, y por lo tanto también buscamos hacer ciencia totalmente libre de valores. En cambio, los neoclásicos tienen un valor muy claro. Ese valor es el de maximizar las ganancias. Y esto se ve muy claro en cuando nos enseñan microeconomía, nos pasan inmediatamente el concepto del Homo economicus, que es un modelo que dice que básicamente, si es que todas las personas son homo economicus y lo único que buscan es optimizar sus ganancias, entonces la sociedad va a tener una mejor calidad de vida en términos de dinero, meramente de dinero. Entonces, es muy útil el modelo, porque si es que tú simplificas y tú reduces el ser humano como a solo un optimizador de dinero, que no es verdad, pero supongamos que el ser humano solamente sea optimizador de dinero, haces que el ser humano sea más simple y por lo tanto no tienes tantas variables que controlar, y eso te permite, por ejemplo, optimizar comportamientos. Por ejemplo, con este modelo podemos decir, si una persona quiere maximizar o si queremos maximizar la cantidad de dinero que gana la sociedad, lo que tenemos que hacer es hacer que la gente se enfoque en ganar dinero y que no, por ejemplo, se enfoque en pasarlo bien o no sé, en el amor o en perder el tiempo. Entonces, este tipo de modelos te permite optimizar la sociedad y te permite optimizar comportamientos humanos, porque se le pone un juicio de valor, ¿no? Se le pone el juicio de es bueno que la gente tenga más dinero a que tenga menos. Entonces, lo que nosotros, los austriacos, decimos es que todo el modelo de la economía clásica o neoclásica es pseudocientífica o es ingeniería, no es dura, porque la ciencia, como decimos, es sin valores y lo que busca es explicar por qué el ser humano actúa. Y lo que busca no es decir cómo debería actuar el ser humano para obtener tal fin, que es el de maximizar dinero. Entonces, en contraposición con la escuela austríaca, con la escuela clásica, la escuela austríaca lo que busca, como digo, es explicar el comportamiento humano, y entonces nosotros, en vez de crear un ser humano nuevo que se llame el Homo economicus, que es una reducción
casi absurda de lo que es todo el ser humano es, nosotros tomamos el ser humano como lo que es, como un hombre real, digamos, con diferentes objetivos, no solamente el dinero, que busca maximizar su bienestar. Y ese bienestar lo puede maximizar de miles de formas. Puede por ejemplo, buscar no maximizar su dinero, sino que maximizar su tiempo de ocio. Y eso es un objetivo válido que mucha gente también sigue, y por lo tanto nosotros no decimos o no le agregamos un valor subjetivo a nuestros modelos, y por lo tanto nuestros modelos son más cercanos a la realidad. Y por lo tanto nosotros decimos que somos los que verdaderamente hacemos ciencia. Ahora, no es tan cierto como que la escuela clásica no tenga en consideración esto. La escuela clásica o la neoclásica sabe que cuando tienen el modelo del Homo economicus se están equivocando, porque no es científico, porque es ingeniería. Y de hecho, cuando yo tenía clase, muchos profesores decían, a ver, los economistas realmente no buscamos optimizar ganancias, buscamos optimizar utilidad subjetiva, pero lo tienen como un pequeño, digamos, una pequeña nota al pie dentro de la teoría, así como, sí, los austríacos tienen razón, pero no nos es útil para luego generar nuestras predicciones. Por lo tanto, lo obviamos. Decimos como, bueno, sí, está muy bien, las críticas de la escuela austríaca son muy robustas y tal, pero digamos, no nos sirve de nada, y por lo tanto, digamos como que no existe, ¿no? Por lo tanto, también lo que quiero decir con esto es que yo diría, por mi impresión, de que todos los buenos economistas neoclásicos están de acuerdo con las críticas de la escuela austríaca. Es decir, prácticamente todas las críticas que la escuela austríaca le ha hecho a la escuela clásica, los economistas neoclásicos dicen sí, tienen razón, y las incorporan dentro de su pensamiento. Lo que pasa es que luego, al incorporarlo, no le dan mucho peso. Dicen sí, muy bien todo, pero no nos sirve, así que se queda ahí, ¿no? Se queda como una mera abstracción teórica y está muy bien. En cambio, nosotros, como somos una escuela que es mucho más filosófica, una escuela que está mucho más pensando en cómo se genera la verdad científica, nos gusta ser más rígidos y no nos gusta tomar atajos mentales para poder llegar a una conclusión práctica y poder predecir algo que muchas veces no se puede, pero predecir, ¿no? Sí, a mí me pidiesen dibujar como creo que es cada una de las escuelas, yo diría que la escuela austríaca tiene prácticamente todos los economistas de la escuela austríaca se dedican a la teoría pura, ¿no? Se dedican a un modelo que busca maximizar utilidad y no busca maximizar dinero. Y por lo tanto se dedican a la ciencia pura, y todo lo que hacemos es prácticamente ciencia. Y como hay tan pocos economistas austriacos, obviamente la parte práctica está mucho más flaca, está mucho más diluida, hay mucho menos, hay quizás 100 economistas neoclásicos por cada economista austriaco. Por lo tanto, por ejemplo, cuando queremos optimizar ganancias o optimizar procesos, que es una parte de la ingeniería y no de la ciencia económica pura, yo diría que la escuela austriaca es más débil. Si queremos optimizar el mercado de papas, yo creo que el economista clave ahí sería un economista neoclásico, no un economista austriaco, porque no hay un economista austriaco que se haya dedicado exactamente al mercado de las papas. Y sorprendentemente en la economía neoclásica sí hay casi que un economista para cada uno de los mercados. Y viceversa, entonces, la economía neoclásica, prácticamente la cantidad de economistas que se dedican a la parte teórica es relativamente baja, y los que se dedican a la parte práctica es muy, muy, muy grande. Y mi hipótesis, que obviamente nadie lo dice textualmente, pero mi hipótesis es que la escuela clásica tiene un objetivo de ser los consejeros de los gobernantes, ¿no? Ellos lo que quieren es poder decirle al gobernante
lo que usted tiene que hacer es tal y tal cosa para usted, en la práctica, poder optimizar su gobierno. Y entonces lo que buscan es un objetivo práctico. Y los austriacos no tienen ese objetivo. Porque básicamente porque están fuera de la corriente mainstream y porque son antigobierno, ¿no? Por lo tanto, los economistas neoclásicos están mucho más enfocados en la práctica y dejan o casi que obvían toda la parte teórica y les importa un poco lo mismo si es que destruyen toda la parte más científicamente pura con tal de poder seguir en el poder, por así decirlo. Y eso quizás podría llegar a cambiar en un momento en que, por ejemplo, en vez de los economistas ser los consejeros de los gobernantes, pasen a ser, por ejemplo, los doctores. Podría pasar en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que hay un sesgo de intención en la escuela clásica. Nosotros lo que buscamos es el saber por el saber, el mero conocimiento. Entonces, ¿cómo creo que en la práctica se diferencian estas dos, o esta introducción que les hice de casi epistemológica, ¿no? De teoría del conocimiento? ¿Cuál es la diferencia axiomáticas de una y otra escuela? ¿Cómo es que luego creo que se traducen en la práctica, en las diferentes formas de hacer ciencia? Y es la siguiente: por ejemplo, la escuela austríaca, como le hace mucho más hincapié en la parte teórica, entonces tiene un método que es a priorístico deductivo. Tú agarras un par de axiomas, por ejemplo, el ser humano actúa, y esto lo hace Ludwig von Mises, un famoso economista austriaco, y de ahí, teóricamente, sin ningún tipo de comprobación empírica, sin ningún tipo de datos, sin nada, tú puedes ir lógicamente deduciendo todo lo que se sigue de esos axiomas. Y puedes llegar a crear un libro, como el de Ludwig von Mises, de 1000 y tantas páginas, sobre teoría científica que no requiere de comprobación, y nosotros decimos que no requiere de comprobación porque si el axioma es verdadero y lógicamente vamos deduciendo a partir de ese axioma todas sus conclusiones, ¿por qué habríamos de necesitar una comprobación empírica? Si no nos equivocamos en el razonamiento deductivo, entonces no hay necesidad de comprobación empírica. En cambio, los neoclásicos lo que necesitan es una comprobación empírica, porque ellos lo que están buscando no es el saber por el saber. Lo que ellos están buscando es que su teoría sea útil para un objetivo específico. Y ese objetivo es poder, por ejemplo, optimizar la sociedad, que el gobernante pueda optimizar la sociedad. Y por lo tanto, requieren de una comprobación empírica. Aunque no lo digan así, aunque ellos digan que no, es que la ciencia se basa en la comprobación empírica, realmente yo creo que realmente lo que subyace a esa motivación es de que la teoría tiene que ser práctica, tiene que poder ser utilizable. Hay muchas teorías que son ciertas, pero no son prácticas. Les voy a dar un ejemplo de la física. Por ejemplo, la física newtoniana es mucho más práctica para la gran mayoría de cosas que la relatividad general, ¿no? Sin embargo, la verdadera es la de la relatividad y no de la física newtoniana. Si bien cuando vamos a resolver un ejercicio vamos a utilizar la newtoniana, la verdadera teoría es la de la relatividad. Entonces, muchas veces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una serie de axiomas, deducimos lógicamente, y con eso ya damos por cierta la teoría. En cambio, los neoclásicos dirían, no, esta teoría todavía no es cierta, es sencillamente una mera hipótesis, la tenemos que comprobar. ¿Y eso qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que provoca luego? Que los neoclásicos no le den tanto valor a la teoría pura, sino que digan, no, la teoría es, una hipótesis y no tenemos que tomar, ¿no? Lo cual a nosotros no nos hace ningún sentido, porque la teoría es lo más fundamental de todo cuerpo científico. En cambio, le da mucho más valor a
teorías tontas, por ejemplo, pero que tienen una comprobación empírica. Luego, otro cambio o otra diferencia muy, muy grande es en la macroeconomía, que es la parte más mala de la síntesis neoclásica, porque es prácticamente completamente neo-keynesiana, es que el, como los neoclásicos están enfocados en poder ser consejeros de los gobernantes, se enfocan mucho en el corto plazo. Y entonces los primeros años de economía lo que te enseñan es macroeconomía en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es la solución del corto plazo? Sencillamente imprimir, 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 controlar las tasas de interés, que el Estado gane poder, etcétera, ¿no? Y es muy práctico, obviamente. Y tienen razón, en el corto plazo sí que sirve. Y los austriacos, como no estamos enfocados en aconsejar a los gobernantes, nos enfocamos siempre en el mediano y en el largo plazo. Y decimos, no, no, pero a ver, si es que controlamos las tasas de interés, si es que nos ponemos a imprimir todo eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos destrozando el mediano y el largo plazo, ¿no? Y como no nos interesa que los gobernantes puedan manipular la economía, no es algo que científicamente nosotros podríamos considerar como bueno. Luego, obviamente, de nuevo, por la motivación que tienen los neoclásicos para ser los consejeros, tienen siempre en sus teorías este mito del Estado. Ellos le llaman el dictador benevolente. Tienen un modelo, así como el modelo del Homo economicus, pero un modelo del Estado, del dictador benevolente que siempre quiere maximizar el bienestar general, ¿no? Entonces, casi que cada una de las soluciones que ellos le ven a un problema está enfocado siempre en la solución del Estado. O sea, el Estado lo puede arreglar. ¿Y cuál es el problema? Que ellos, con su modelo del dictador benevolente, no ven que el Estado, por ejemplo, cuesta recursos. Ellos asumen que el Estado no cuesta recursos, es totalmente eficiente, nunca se equivoca, tiene total conocimiento de toda la sociedad, etc. Lo cual obviamente no es verdad. Entonces, cada vez que ellos proponen, no, el Estado tiene que intervenir en un mercado para poder mejorarlo, ellos no están viendo que el Estado, para intervenir, tiene que obtener impuestos, y eso quizás sale más caro que la optimización que logran hacer en el mercado mismo, ¿no? Por lo tanto, se les pasa por alto todo el análisis de lo malo que es el mercado en la práctica, a la hora de recomendar una política pública. Y lo otro que hacen en la microeconomía es que solamente se enfocan en optimizar un solo mercado. Por ejemplo, van y dicen, bueno, tenemos el mercado de los bienes públicos, y los bienes públicos, ¿cómo lo optimizamos? Claro, el Estado entra y sí que lo puede optimizar, ¿no? Si el Estado tiene infinitos recursos y le pone dinero a un mercado, lo puede optimizar perfectamente, obvio. Si le estás poniendo infinitos recursos a un mercado, puedes hacer que el mercado sea perfecto. Claro, pero el economista austriaco te diría, ya, pero al optimizar ese mercado de las papas, perfecto, sí, o de los bienes públicos, sí que puedes optimizarlo. El problema es que al optimizarlo te estás cargando todo el resto de los mercados. Y los economistas neoclásicos no logran hacer esa big picture, no logran tomar todos los mercados en consideración, porque tienen que matematizarlo todo, ¿no? Todo tiene que estar en un modelo con gráficos y con curvas de indiferencia y con derivadas. ¿Cuántos gráficos puedes hacer? No puedes hacer más de, no sé, 4 o 5 y optimizar todas las ecuaciones al mismo tiempo. Por lo tanto, gracias a la matemática, o por desgracia de la matemática, solamente se pueden enfocar en un solo mercado, que también es muy conveniente porque si la solución es el Estado y el gobernante solamente quiere maximizar o optimizar un solo mercado, entonces enfocarse en un solo mercado también es muy bueno, ¿no? Porque si te pones a pensar en todos los mercados, claro, tendrías que llegar a la conclusión de que el Estado no tiene que hacer nada, porque cada optimización que hace el Estado en un mercado se carga a otros mercados. Y otra diferencia muy, muy importante es que los austriacos, como somos más filosóficos, somos más teóricos y nos dedicamos a reflexionar sobre de dónde viene la verdad, por qué pensamos lo que pensamos, etc., mientras que los neoclásicos están más enfocados en cómo ser más prácticos, nosotros tenemos más autoconocimiento de qué es lo que no podemos conocer y qué es lo que no podemos predecir, ¿no?
Entonces nosotros decimos, no, predecir qué es lo que va a ser o cuándo va a ser la próxima crisis económica, a ver, puede ser un arte, un inversionista puede intentar hacerlo, pero científicamente no se puede. Por lo tanto, no tenemos que intentar hacer como que podemos predecirlo, porque científicamente no se puede, sencillamente. En cambio, los neoclásicos tienen esa fijación, porque claro, están muy enfocados en lo práctico, y les da lo mismo si la teoría es muy robusta o no, o si es muy real o no, y tienen esa fijación entonces de, por ejemplo, utilizar modelos econométricos gigantes con millones de estadísticas para intentar predecir algo que nunca pueden predecir. Digamos, nunca han logrado, no lograron predecir la crisis del 2008, nunca han logrado predecir grandes cambios en la historia, digamos. Y se ve mucho en finanzas también como utilizan millones de coeficientes que no sirven para nada, y de hecho hay muchos trabajos empíricos que demuestran que todos esos coeficientes tampoco empíricamente nunca han funcionado y lo siguen utilizando. Y lo utilizan porque si es que ellos no hacen parecer como que ellos pueden predecir y que son prácticos y que son útiles, obviamente los gobernantes luego les van a decir, bueno, ustedes no son útiles, ¿para qué los voy a tener para qué voy a escuchar sus consejos, ¿no? Y el último punto grande, o relativamente grande, es la matematización, que yo les encuentro, los austríacos tendemos a no matematizar nada, porque tenemos el principio de que si algo puede ser simple, ¿para qué complejizarlo, no? Si podemos hacer ciencia solamente con el verso y con la deducción lógica, ¿para qué vamos a matematizar la deducción lógica? Y de hecho así es como funciona. Si es que tú quieres hacer una teoría en economía, lo que haces es primero pensarlo teóricamente, verbalmente, uno lo piensa y luego dice, bueno, ¿cómo transforma esto, que sé que es científico, en una ecuación matemática? Lo cual no hace ningún sentido, porque no sencillamente lo escribe. Y luego entender ese modelo matemático es 1000 veces más difícil que entender algo que está escrito. Pero sí que acá una pequeña crítica es que la matemática hace que la gente le tenga respeto a esa área del conocimiento. Por lo tanto, obviamente la gente le va a hacer más caso a un economista que viene con una fórmula matemática, con un chorizo gigante y con millones de gráficos que nadie puede entender, que si viene sencillamente explicándolo con mera verso, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido creo que sí que contribuye de alguna forma a la ciencia económica que se matematice todo, porque la gente le hace más caso y demostramos de que estamos hablando algo como con conocimiento y que la gente con su mero common sense, con su sentido común, no entiende, ¿no? Y no puede entender. Bueno, y ahora voy a empezar, para terminar, les voy a empezar con la introducción, digamos, de la escuela austríaca en sí. Y acá tenemos un árbol de todos los economistas o de los economistas más importantes con sus diferentes escuelas. Y vemos como al principio, antes de Adam Smith, existían ya escuelas de economía, pero eran escuelas de economía que estaban un poco contaminadas, por ejemplo, con mucha religión o con mucha filosofía, etcétera. O sea, no escribían ensayos puros de economía. Lo cual cambia con Richard Cantillon, que es el primero de los primeros en escribir un ensayo de economía pura, a pesar de que no se le reconozca y se crea que Adam Smith fue el que lo hizo. Y creo que la parte más importante de este árbol, que luego mostraré la parte de más abajo, es que cada una de las escuelas, por así decirlo, aportó algo importante, y que las escuelas no son meras construcciones totalmente aisladas donde no se discuten y donde todo lo que tiene la otra escuela para aportar es totalmente inútil, sino que al revés, como vemos en el árbol, muchos autores están entre medio de una escuela u otra, y muchos keynesianos, por ejemplo, hacen buenas contribuciones a la teoría macroeconómica incluso, o muchos neoclásicos avanzan mucho conocimiento en áreas específicas, y no hay que ser muy, muy cerrado. A mí, yo cuando escuché las primeras introducciones a la escuela austríaca, efectivamente quedé como muy cerrado pensando de que todo lo que habían hecho
otros economistas era totalmente errado y no servía para absolutamente nada, lo cual no es así. Efectivamente creo que lo mejor es partir por la escuela austríaca y luego meterse, por ejemplo, a la escuela neoclásica, porque tiene mucho conocimiento que a la escuela austríaca, por ser tan pequeña, le falta, ¿no? Entonces, podemos ver como de la escuela austríaca parte de la escuela de Salamanca y va bajando. Por ejemplo, Richard Cantillon se considera como un economista clásico, Marx también se consideraba como un economista clásico, y en esa época más o menos la economía clásica y la economía austríaca eran prácticamente lo mismo, eran una sola rama, ¿no? Y luego se empiezan a subdividir. Vemos como, por ejemplo, arriba está Frédéric Bastiat, que posiblemente muchos de ustedes lo conozcan, y al centro vemos cómo está la revolución marginal, donde se inicia la escuela austríaca, que es donde empiezan a generarse todas estas diferencias entre la escuela neoclásica y la escuela austríaca. La escuela austríaca siendo mucho más conservadora, por así decirlo, diciendo no, a ver, nosotros venimos diciendo que la matematización no es buena y seguimos diciendo que no es buena y no lo vamos a hacer. Y antiguamente no te aceptaban papers, o bueno, no había papers, sino que no te aceptaban trabajos académicos, libros escritos con matemáticas. No era aceptado dentro del mainstream. En cambio, Walras y Jevons empiezan a revolucionar, porque no eran economistas tampoco, Jevons era ingeniero, vaya sorpresa. Empiezan a revolucionar la economía, en el mal sentido de la palabra, introduciéndole mucha matematización y básicamente transformando la matemática en una especie de física newtoniana, ¿no? Y ellos tres, que son los economistas quizás más importantes de la historia, empiezan con la revolución marginal, que viene a solucionar el problema del valor, ¿no? ¿Por qué una pepita de oro vale más que el pan? ¿Por qué el oro vale más que el pan si el pan es más útil, ¿no? Y estos tres economistas al mismo tiempo se dieron cuenta de que el problema que estaban haciendo es que estaban viendo al pan como un bien absoluto, es decir, todo el pan versus todo el oro. Y si tú comparas todo el pan con todo el oro, obviamente el pan es más importante. Pero si tú comparas la última unidad marginal, es decir, un pan por una pepita de oro, ¿qué es lo que prefieres? Obviamente una pepita de oro, ¿no? Esa es un poco la idea. Y esa idea la adquirieron las dos escuelas de pensamiento. Y entonces Karl Menger en 1871 funda la escuela austríaca, y de ahí, digamos, la escuela austríaca y neoclásica se separan mucho, sobre todo en el 1970, donde empieza mucho sobre la extrema matematización y la extrema proceso inductivo de intentar utilizar estadísticas para resolverlo todo, como si fuese, digamos, física o medicina, mientras que los austríacos se mantienen conservadores, digamos, con el mismo sistema que habían utilizado siempre, obviamente avanzando en muchas cosas. Y entonces la escuela neoclásica empieza con estos sistemas de agarrar estadísticas e intentar deducir de esas estadísticas, todas las leyes fundamentales de la economía, que obviamente no lo logran y llegan a múltiples crisis. Por ejemplo, con Keynes, y la crisis del 2008 también fue una crisis para los fundamentos teóricos. Y entonces luego, gracias a que la escuela austríaca estaba ahí y estaba criticándolos constantemente, hey, esto no tiene ningún sentido, dejen de hacer, digamos, estas estupideces, es que luego fueron moderando sus metodologías, ¿no? Y hoy en día, si uno se mete a ver los nuevos aportes que se hacen en la economía, ya no son mera inducción estadística y pura estadística y puro dato empírico y pura experimentación y tal, sino que gracias a que fallaron estrepitosamente en poder predecir y poder recomendar y poder
entender la sociedad y el comportamiento humano, es que hoy en día los neoclásicos son mucho más parecidos a la escuela austriaca de lo que era hace, no sé, 50 años, ¿no? En ese sentido encuentro que la escuela austriaca ha hecho una contribución enorme, básicamente diciéndoles, ustedes se están equivocando. Y finalmente, una pequeña, digamos, recomendación, quizás, podría decirse que el mayor exponente de la escuela austriaca es Ludwig von Mises con su Tratado de la Acción Humana, que es básicamente como la obra final de la escuela austriaca, o sea, mucho más, o es la piedra fundamental de la escuela austriaca. Sobre eso es que se ha construido todo el resto de la teoría. Y encontramos, por ejemplo, Joseph Schumpeter, que está justo entre medio entre la escuela austriaca y la escuela neoclásica, como para mostrarles de que los economistas austriacos interactuaban con los neoclásicos y no eran meros círculos cerrados. Y bueno, Friedrich von Hayek, que fue discípulo directo de Ludwig von Mises, que le dieron el premio Nobel, y justo con la idea que Mises inventó realmente, pero finalmente se lo dieron a Hayek. Y si a mí me preguntasen cuál es mi autor favorito, yo diría que es Rothbard, no porque sea un gran economista que haya descubierto infinitas cosas como si lo hizo Mises, que creo que es mucho más brillante en ese sentido, pero Rothbard es mucho más, muy buen sintetizador de todo lo que es la escuela austriaca, por lo tanto lo sintetiza muy bien y lo explica muy bien con palabras mucho más fáciles, además de que el inglés es su idioma materno, y Mises, por ejemplo, escribió el Tratado de la Acción Humana en inglés, pero siendo alemán, por lo tanto es muy tosco de leer, muy científico. Hayek también encuentro que es muy científico, muy difícil de entender, y por lo tanto, claro, yo recomendaría, si alguien quiere iniciarse, leyendo a Henry Hazlitt o a Rothbard, que ambos son muy buenos expositores. Bueno, Alex, muy buena tu presentación, mucha epistemología, mucho conocimiento. La formalidad de las preguntas van a ser 3 minutos de preguntas, no extenderse de manera tal que todos puedan opinar. Pero parto yo primero. Me gustaría que, bueno, hay muchos conceptos difíciles para quienes no están familiarizados con esto, pero hay un concepto fundamental que es de la teoría del valor trabajo. Si tú pudieras explicar de la manera más sencilla posible por qué la economía marxista está mal respecto del tema de la explotación, la teoría de la utilidad marginal decreciente. ¿Por qué? A ver, yo sé que si un marxista me escucha, me va a criticar porque voy a hacer una sobresimplificación de lo que es la teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo dice que la cantidad de horas que uno le imprime a un bien le da el valor o el precio que tiene, ¿no? Entonces, si yo trabajo 1000 horas para producir, no sé, un auto, ese auto vale más en precio que un auto que me costó 500 horas producir. Si bien esa es una teoría muy incompleta, porque luego David Ricardo la mejora y luego Max la ultra perfecciona, por lo tanto no es tan fácil como esta caricatura que hice, pero esa es la idea, ¿no? Y si nos damos cuenta, el mundo no funciona así. El mundo no funciona así porque muchas veces nosotros imprimimos muchas horas de trabajo en un bien, y resulta que ese bien luego no vale nada porque nadie lo aprecia, porque quizás nadie necesitaba ese bien. Y por lo tanto, esa es la clave. Nadie necesitaba ese bien. Lo que le da el valor a las cosas es la necesidad, es que alguien valore subjetivamente algo, ¿no? Y por lo tanto el precio no está, y el valor no está determinado por cuántas horas tú le imprimiste o cuántos bienes materiales tú usaste o cuántos son los costos de producción o algo así, sino que al revés. Lo que determina el precio de un bien es qué tan útil es, y se hace siempre
digamos, un poco la caricatura, pero para ilustrar es muy bueno. ¿Qué es más valioso, un cuadro de Rembrandt o no sé, un, eh, un auto que yo me puse a construir yo mismo con mis manos durante 4 años? Posiblemente el cuadro de Rembrandt, siendo que puede ser que me haya costado más tiempo en cantidad de horas construir el auto, ¿no? ¿Y por qué se da esa dicotomía? Claro, porque la gente valora más un cuadro de Rembrandt que un auto construido por una persona que no sabe construir autos, porque eso no sirve para nada y por lo tanto ninguna persona se siente subjetivamente más feliz con mi creación. Exacto. Para redondear el punto, en el fondo, lo que plantean los economistas marxistas es que el valor está en el trabajo. Si yo pesco una piedra, martillo la piedra, 1 millón de años, ese trabajo prácticamente es inútil a ojos del resto. Por lo tanto, a partir de ahí se echa abajo toda la teoría de la explotación, del valor trabajo y el socialismo en cuanto tal. Diego Ibáñez tiene una pregunta. 3 minutos, por favor, de tiempo. ¿Estás por ahí, Diego? Seguro no tiene el micrófono. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Mientras Diego vuelve. Sí, yo quisiera consultar respecto a la teoría, no sé de quién originaria, si es de Hayek o de Mises, sobre el orden espontáneo, o de los órdenes espontáneos y cómo el mercado se configura como un orden espontáneo. ¿Pregunta general, como un comentario general o algo específico? Sí, en cuanto a el mercado probablemente tal y también en cuanto a lo que significa generalmente para quien no comprenda quizá la especificidad. Claro, bueno, Mises ya hablaba sobre el ordenamiento espontáneo del mercado, pero es efectivamente Hayek el que más le da bombo en fiesta al concepto. Y la idea detrás es que hay mucho conocimiento tácito, hay mucho conocimiento que no puede ser articulable y por lo tanto no puedes dirigir a las sociedades de arriba. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando a usted le preguntan cómo se anda en bicicleta, o cómo, no sé, se conquista a una persona, digamos, o cómo no sé, se anda en esquí. Ustedes pueden intentar decir, bueno, se hace de tal y tal forma, más o menos, pero si tú le dices cómo se hace, la otra persona no va a lograr no va a lograr andar en bicicleta. Aunque tú le digas a un niño, lo que tienes que hacer es hacer este movimiento con los pedales. No es un conocimiento que tú puedas poner en un libro, que tú puedas leer y por lo tanto la otra persona pueda adquirirlo de forma instantánea, sino que es un conocimiento tácito, que no es articulable, no se puede poner en escrito. Y por lo tanto, como la sociedad tiene muchísimo ese conocimiento y prácticamente todo lo que se hace en sociedad es ese tipo de conocimiento no articulable, es que no puedes dirigir las sociedades de arriba y es por eso, gracias a este conocimiento no articulable, que los seres humanos se pueden coordinar entre ellos de una forma 1000 veces mejor o prácticamente perfecta entre ellos, porque poseen ese conocimiento tácito. En cambio, un dictador desde arriba, como no posee ese conocimiento tácito, no tiene la información sobre qué es lo que te gusta, qué color te gusta, qué ropa te gusta, cómo te llevas con la otra persona, etc. No puede nadie decirte cuál es la opción más racional, por ejemplo, para que tú vayas a comprar tu ropa en un shopping, porque no tienen la información. Entonces, de forma espontánea, sin el control del Estado, la sociedad se logra coordinar como si fuese un organismo biológico, ¿no? Como si fuesen
como si fuesen los animales en un bosque. ¿Cómo se coordinan los animales en un bosque y cómo sobreviven? Bueno, es un orden espontáneo, es por prueba y error el ser humano o los animales, etcétera, van viendo qué es lo que va funcionando y por prueba y error van adquiriendo este conocimiento tácito que no puede poseer ningún ser humano. Bien, Diego Ibáñez tenía una pregunta. Parece que no pudo. Ahí está. Si pudieras hacer la pregunta por escrito. Si no, Israel tiene una pregunta, quizás hace él y luego Israel. tenga escrito. Tanto Israel, después Diego. Vale, ahí está la pregunta. Ahí puso la pregunta el Diego, Domingo Villegas. ¿Cuál es el libro que recomendaría? Yo creo que el primer libro que yo me leí fue Economía en una lección de Henry Hazlitt. Me parece muy simple y te da como esa forma, te mete una forma de pensar diferente. O sea, tú te lo terminas de leer y con tantas veces que te repite lo mismo, te logra meter una forma diferente de pensar, económicamente hablando. Y esta forma de pensar es la de que no todo es tan evidente como la gente cree, ¿no? Te deconstruye el sentido común económico que generalmente es errado. Entonces, claro, yo recomendaría ese. Me gustó mucho. Y luego quizás los libros de Huerta de Soto, sobre socialismo, por ejemplo. O si es que a alguien no le gusta leer, me recomendaría quizás las clases de Huerta de Soto en YouTube, porque también son bastante introductorias y muy buenas. Y ya avanzado sería La acción humana o El hombre, la economía del Estado de Rothbard, que bueno, son unos tomos bien grandes, pero son muy, muy buenos para saber todo. Básicamente te hace una introducción a la microeconomía casi perfecta. Bien, bueno, ahí yo igual escribí algunos libros, Economía Básica de Thomas Sowell, las clases obviamente, de Jesús Huerta de Soto en YouTube. Tiene todo un curso, no sé cuántas son varias. Franco, adelante. Hola Alex, tengo una pregunta respecto a la política monetaria y bueno, Ludwig von Mises, una de sus contribuciones fue la explicación del ciclo boom and bust y muchos austriacos en los últimos años, desde el crash del 2008, han estado haciendo esta predicción de que el bust se viene pronto, ¿cierto? Hemos tenido hartos años de política monetaria súper suelta, con tasas de intereses bajas, y hemos estado inflando una burbuja que al parecer no tiene fin. ¿Qué crees tú que va a pasar con el estado de la política monetaria internacionalmente, en el punto de vista de vamos a tener una transición a un sistema más descentralizado, oro, quizás Bitcoin, las criptomonedas pueden jugar un rol, o vamos a tener, por ejemplo, como lo que pasó con Japón, simplemente como una muerte, ¿o no? O sea, como que cayeron totalmente en esta trampa keynesiana donde prácticamente las tasas de intereses negativas han estado hace mucho tiempo ya en efecto. ¿Qué crees tú que va a pasar con el dólar y el euro principalmente? Yo encuentro que es una pregunta difícil porque hay que ponerse a especular hasta qué punto el Estado está dispuesto a seguir imprimiendo y seguir manteniendo las tasas de interés bajas y seguir inflando la inflación, etc.
o si tiene algún tope, si hay algún momento en que los políticos van a decir, oye, no podemos seguir robándole a la gente con tanta inflación, vamos a dejar que quiebre el sistema. Si podría pasar lo de Japón, que al final, por ejemplo, siempre se analiza en economía el caso de Japón versus el de Alemania. El de Japón, luego de la Segunda Guerra, el de Japón fue un crecimiento increíble, el de Alemania también. El de Alemania fue basado en una política conservadora de tasas de interés altas del marco alemán, moneda dura, y Japón, con el keynesianismo puro y duro, de imprimir. Japón creció incluso a un ritmo mayor que el de Alemania, pero en algún momento siguen imprimiendo y lo pueden hacer prácticamente indefinidamente. O sea, yo creo que siempre pueden seguir imprimiendo. La cosa es que Japón en algún punto dejó de crecer porque ya la gente ya no le hace caso a las políticas monetarias y Alemania sigue creciendo y Alemania ya le gana y Japón lleva desde el 2000 estancado y no crece absolutamente nada. Entonces, yo creo que puede pasar muy posiblemente ese escenario, pero también podría pasar lo otro, que los políticos digan, ya no vamos a hacerlo de Japón, sino que vamos a dejar que quiebre, y si dejan que quiebre, vamos a tener un shock tan grande que va a tener que reorganizarse todo el sistema financiero y quizás vamos a tener que volver a Bitcoin o algo así, y va a ser un crash muy, muy fuerte, quizás con revoluciones, pero quizás es lo que haya que hacer, ¿no? En vez de estar en ese modo zombie, como los japoneses, que cada vez tienen que ir trabajando más y cada vez se van suicidando más porque cada vez su calidad de vida va empeorando. Yo ojalá que haya un crash, la verdad. Ojalá, para que se reestructure realmente bien la economía. Bueno, que ahí los políticos no creo que dejen que eso pase tan fácilmente. O sea, Trump, también el crítico de la burbuja, ni tocó la burbuja en su tiempo, en sus 4 años, así que estar optimista. Es difícil cuando uno ya está en el poder. Si hay alguien, antes de darle la palabra a Domingo, Yo, Israel. adelante. Mira, Alexander, muy buena tu exposición. Tengo la siguiente pregunta. Mira, en virtud que la escuela austríaca, que se centra en la epistemología humana para hacer los análisis potenciales de las variables económicas que genera el ser humano, y sabiendo que nunca obtendremos el conocimiento en plenitud porque nuestro razonamiento tiene límites, como lo señalan los liberales empiristas como Hayek, ¿está obligada a quedarse la escuela austríaca en la teoría y desde ahí poner las bases para la ciencia económica, pero nunca en la praxis? Esa es mi pregunta. Gracias. Está obligada. O sea, yo creo que está obligada en el sentido práctico de la palabra, porque si uno quiere ser reconocido en economía, al final los intelectuales son financiados por el Estado en general, y eso siempre ha sido así, ¿no? El Estado siempre ha financiado, por ejemplo, las pinturas barrocas, las iglesias, etcétera, todo el arte fue financiado por el Estado, o por la iglesia, que es básicamente lo mismo, y hoy en día también lo mismo. O sea, si tú quieres ganarte el premio Nobel de Economía, ¿quién lo financia eso, no? Lo financia un banco estatal en Suecia, ¿no? Entonces, todos los reconocimientos sociales son gracias al Estado. Y efectivamente, si es que no somos más laxos con nuestra teoría, los políticos no nos van a aceptar nuestras proposiciones, porque obviamente ningún político quiere aceptar una proposición como nuestra solución es que ustedes dejen de existir, porque eso sería lo económicamente más viable. Y de hecho, si tú le preguntas a muchos, o sea, yo hice literalmente la pregunta en clase frente, no sé, a 500 alumnos, primer semestre, todavía me acuerdo, cuando te explicaban cómo se optimizaba la sociedad y te decían, bueno, el óptimo de Pareto es cuando tú mejoras a una persona o cuando ya no puedes mejorar a nadie sin empeorar a otra persona. Entonces yo le dije, bueno, si ese es el óptimo, entonces no deberían existir los impuestos y el Estado no debería existir y no debería existir política monetaria, etc. Claro, y yo le dije, mi profesor me dijo, claro, a ver, si somos totalmente teóricamente consecuentes, sí, tienes razón. Así que en ese sentido sí.
yo creo que estamos condenados a permanecer en el ostracismo, en el background, intentando... Disculpa, Alexander, ¿y el monetarismo no se acercaría a ese ideario de acercarse por lo menos a la praxis y estar cerca de los gobiernos para poder implementar ciertas políticas que son un poquito más austríacas? Que como digo, el monetarismo y todo el mainstream no busca criticar mucho el Estado, sino que busca decir, ya, el Estado existe, los gobernantes quieren tener poder, tenemos que vivir con eso, con ese hecho. Por lo tanto, ahora que sabemos que el Estado existe, va a existir y que los políticos van a querer manipular la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés más óptima? Entonces yo creo que el monetarismo y la escuela neoclásica lo que intenta es, por así decirlo, mejorar un poco la eficiencia de lo que los políticos ya quieren hacer. Pero no creo que un monetarista le diga a un político, lo que usted debería hacer es dejar de ser político o dejar de actuar políticamente. Sino que los monetaristas, como son prácticos, dicen, usted quiere hacer esto, usted quiere controlar la sociedad, ¿cómo lo va a hacer de la mejor forma posible? En ese sentido son como Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo ayudando al príncipe. Entiendo, entonces la única posibilidad es que venga un crash y nos vayamos todos al Bitcoin, ¿no? Sí, tendría que haber un cambio muy radical. Gracias. Ahora sí, Domingo. A ver, ¿el micrófono está funcionando? Por fin, hoy lo logré. Esto de Meet me tiene un poco reventado. A veces que uno no controla la tecnología. Al igual que no podemos controlar el mercado, bueno, y los socialistas no entienden que no pueden controlar el mercado, si ya lo tenemos claro, bueno, yo tampoco puedo lograr controlar la tecnología de mi computador. Así que lejos esto de controlar el mundo. Pero bueno, el punto es que entonces los bancos centrales que imprimen, que eso es lo que todavía no entiendo mucho, porque yo creo por falta de lectura, entonces imprimen moneda para financiar los gobiernos, que se supone que en Chile, por lo menos, tenemos un banco central que era autónomo, porque ahora le permitieron comprar bonos de deuda del mercado secundario, lo cual eso a la larga puede generar inflación. Entonces, tú dices que vamos a ir a un crash que no se sabe cuándo. Y eso mi pregunta es ¿por qué vamos a ir a un crash? Porque no entendí muy bien el concepto que te diste a explicar. El problema es que los neoclásicos o los keynesianos en realidad diferencian entre corto, mediano y largo plazo. Y no tienen una unión entre el corto, el mediano y el largo plazo, como que no saben cómo los diferentes plazos se encajan entre ellos, o tienen unas teorías muy, muy vagas. Entonces, generalmente cuando hacen recomendaciones de política pública, la hacen con modelos keynesianos de corto plazo, curva ISLM o curva de Phillips, etc. Y claro, si tú te pones a imprimir, lo que haces es estimular la economía. Y eso cualquier austríaco lo reconoce también. En el corto plazo tú estimulas la economía si es que imprimes, sí, es verdad. Pero querer buscar a largo plazo. Claro, lo que pasa es que los economistas neoclásicos no tienen en su cabeza que el Estado, al utilizar impuestos, por ejemplo, está destruyendo los ahorros de la gente.